El espiritismo moderno, la llamada nueva era y la nueva espiritualidad que lega procedente de Asia y permea al mundo entero, en realidad no es algo nuevo, sino que ha estado presente desde prácticamente el inicio de los tiempos. El yoga, la meditación, ambas son prácticas ancestrales, las cuales hoy simplemente son actualizadas. También el tarot, la adivinación mediante plantas, piedras, pozo del café, lectura de manos, todo ello tiene raíz en el paganismo antiguo. En los tiempos posmodernos encontramos formas de espiritismo en las caricaturas para niños y no tan niños. A menudo encontramos animales que hablan. Todos conoceremos el famoso ratón Mickey Mouse y el pato Donald, entre otros. Todos ellos son creados por la factoría Disney, que es la empresa que más contenido de este tipo produce para así moldear la mente de las personas desde su infancia. Hollywood también va en la misma línea. La música es otro medio importantísimo por medio del cual muchísimas personas entran al espiritismo sin saberlo o son influenciadas por este. Hay muchos tipos de música y la mayoría están pensados para que la persona entre en un estado hipnótico o de trance, momento en el cual la mente es mucho más indefensa, quedando así expuesta. Sin embargo, aún y ver todo lo que hay del espiritismo en nuestro mundo, hay una defensa contra este, sea del tipo que sea. Quédate y descúbrelo. Bien, si has llegado hasta aquí, quiere decir que estás interesado realmente en cómo poder vencer al espiritismo, lo cual eso es una muy buena noticia y como lo dicho es deuda, lo dicho es promesa, vamos a ello. ¿Cómo podemos vencer al espiritismo? Y hemos visto que actualmente a través de las caricaturas, animales que hablan, se va concienciando a la mente, sobre todo a los más jóvenes, los más niños, para que se vea como algo normal, ¿no?, que un animal hable. Y eso nos recuerda inmediatamente, los que conocemos la Biblia, a una escena que luego vamos a tratar a ver qué sucedió allí, una escena allí en el Edén. Pero también prácticas como el yoga, la meditación, reiki, todo tipo de prácticas con base oriental, con base budista, con base hinduista, tienen también el trasfondo del espiritismo. Luego también prácticas más evidentes, ¿no?, como el tarot, el hacer ouijas, el hablar con supuestos entes del más allá, como fantasmas, etc. También la aparición de familiares, que eso está escrito que es uno de los engaños de los últimos días, va a ser la aparición de familiares, a los cuales evidentemente serán demonios que van a imitar perfectamente tanto el físico como la voz, como todos los rasgos de la persona fallecida. Se va a aparecer a familiares y amigos y le va a decir una serie de mensajes que son contrarios a la Biblia, con lo cual, bueno, ¿quién hoy en día está preparado para soportar eso? Para decir, no, yo acepto lo que dice la Biblia y no lo que dice este supuesto familiar muerto, por ejemplo. ¿Alguien está preparado hoy en día para superar toda la demagogia, todos los mensajes que llegan a través de la televisión, de las caricaturas, del cine? ¿Alguien está preparado para soportar todo lo que viene para nuestros sentidos? Si se depende de nuestros sentidos para decir qué es verdad o qué no es verdad, si dependemos de lo que sentimos, lo que a nosotros nos parece para definir qué es verdad y qué es mentira, tendremos un grave problema. Lo tenemos ahora y lo tendremos en el futuro, con lo cual este vídeo va en la línea de decir cómo podemos vencer a todo espíritu que nos diga algo que sea contrario a la Biblia, cómo vencer al espiritismo en cualquiera de sus formas, cómo no sucumbir a lo que ven, oímos, tocamos, percibimos con nuestros sentidos. ¿Cómo hacerlo? Pues realmente es muy sencillo, pero a veces lo desconocemos y eso, conocerlo, no nos va a salvar. Obviamente es aplicarlo a nuestra vida y realmente tener un estilo de vida y un pensar, unas actitudes que realmente eso es lo que nos hará vencer al espiritismo. Debemos saber lo que es la verdad, tenerlo claro y aplicarlo a nuestra vida. Con lo cual, sin más dilación, fijaros, vamos a empezar con el tema. La primera diapositiva que quiero mostraros es 1 de Pedro 1, versículos del 16 al 18, y al siguiente veremos un poco más de este relato. Fijaros lo que dice Pedro aquí.
Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí vemos que Pedro está diciendo que ellos vieron con sus ojos, o sea, un sentido, el sentido de la vista, el sentido visual, vieron el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas, tradiciones, sino con lo que ellos habían visto. Pero ¿qué dice más? Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Con lo cual, ¿a qué episodio hace referencia Pedro? ¿Al bautismo, que también se oyó esta voz? No, al monte de la transfiguración, donde apareció Dios Padre, su voz, y también Elías y Moisés. Y vieron a Cristo, realmente vieron la divinidad de Cristo, ¿no? Y realmente que era Hijo de Dios. Con lo cual aquí tenemos a Pedro y a los demás habiendo visto y habiendo oído. Y eso para ellos es prueba de veracidad. Pero solo eso. Fijaros que dice porque eso es muy importante. A veces nos podemos dejar llevar por lo que vemos, las emociones que sentimos en el momento, y eso nos puede hacer errar. Ahí Satanás tiene una entrada. Porque fijaros, ha dicho si hemos visto, hemos oído, pero ¿qué tenemos también? ¿Cuál ha de ser nuestra base principal? Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Con lo cual aquí vemos, Pedro y los demás vieron y oyeron. Pero ¿qué dice? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro. Con lo cual, ¿cuál es la base? La palabra de Dios. Si lo que vemos, oímos, no se corresponde con lo que dice genuinamente la palabra de Dios, eso no es verdadero, eso es un engaño, es una red de Satanás para confundirnos y desviarnos. Con lo cual, ellos vieron y oyeron, pero la palabra apoyaba lo que ellos vieron y oyeron. Por eso es verídico, por eso no es fábula artificiosa. Aquí vemos, en su caso podían decir, mirad, es que yo os lo decimos porque lo hemos visto y oído. ¿Qué más queréis? Tuvimos una imagen realmente impresionante y un evento realmente impresionante, pero no. No solo eso, tenéis la palabra. Aquí vemos la clave de todo. ¿Dónde está la verdad? En la palabra profética. Lo que vemos y oímos y palpamos debe corresponderse con lo que está escrito. Si no se corresponde o se parece, pero no exactamente igual, es un engaño del diablo. Y fijaros, porque vamos a seguir. En Mateo 3, 16 y 17 vemos otro ejemplo, y este ejemplo es del propio Jesús. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Con lo cual aquí vemos a Jesús saliendo del agua, llorando, y que vio al Espíritu de Dios, vio al Espíritu de Dios y oyó una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahora vamos a leer lo que dice el deseo de todas las gentes al respecto de eso, porque realmente veremos lo que vio Jesús. Y veremos que no es cualquier cosa, sino que es algo extraordinario. Bien podía haber basado su testimonio en eso que vio, pero luego veremos que no es así cuando viene la tentación. Fijaros, dice, la mirada del Salvador parece penetrar el cielo mientras vuelca los anhelos de su alma en oración. Bien sabe él cómo el pecado endureció los corazones de los hombres y cuán difícil les será discernir su misión y aceptar el don de la salvación. Hago un alto aquí. ¿Cómo él puede saber cómo el pecado ha endurecido en nuestros corazones, los corazones de los hombres, los corazones de la humanidad? Porque él tomó nuestra misma naturaleza, con todo su pasivo. Por eso él lo conocía bien. Si queréis saber más al respecto, os voy a recomendar, que va a aparecer por aquí arriba, una serie acerca de la naturaleza humana de Cristo. Se llama Dios Emmanuel con nosotros.
Con lo cual os la voy a poner aquí para que veáis exactamente qué naturaleza humana adoptó Jesús. Hoy en día también hay mucha confusión, muchas opiniones, pero solo una es la verdad, y esa es la que tiene apoyo en la Biblia y en los testimonios. Él sabía cómo el pecado había endurecido en nuestro corazón porque Él tomó nuestra misma naturaleza con todo su pasivo. Pero bueno, sigamos leyendo. Dice: intercede ante el Padre a fin de obtener poder para vencer su incredulidad, para romper las ligaduras con que Satanás los encadenó y para vencer en su favor al destructor. Pide el testimonio de que Dios acepta a la humanidad en la persona de su Hijo. Nunca antes habían escuchado los ángeles semejante oración. Ellos anhelaban llevar a su amado comandante un mensaje de seguridad y consuelo. Pero no, el Padre mismo contestará la petición de su Hijo. Salen directamente del trono los rayos de su gloria. Los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma de la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde. Con lo cual, ¿qué vio Jesús mirando al cielo? Vio una forma de paloma de la luz más pura, una forma de paloma dorada, que eran los rayos que procedían directamente del trono del Padre. Eso vio, esta magnífica exposición vio, y aparte oyó la voz de su Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Con lo cual ya hemos visto lo que le sucedió a Jesús, lo que percibieron los sentidos de Jesús en aquel momento en oración, justo salir después de ser bautizado, lo que vio y oyó. Pero ahora veremos lo que sucedió en el desierto 40 días después. Vino Satanás y le tentó de forma directa. Pero fijaros sobre todo en las contestaciones de Jesús. En Lucas 4 lo vemos. Dice: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Y qué respondió Jesús? Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Fijaros, el diablo ya vemos que viene con la duda, ¿no? Para hacerlo dudar. Si eres hijo de Dios, ¿acaso no quedó demostrado en el bautizo? Pero Jesús puede haber dicho: ¿no has visto que cuando me bauticé y estaba orando vino el Espíritu Santo, los rayos de luz directos del trono del Padre en forma de paloma áurea? ¿No lo viste? Y que el Padre mismo dijo que yo era su Hijo amado en quien tiene complacencia. ¿No lo viste, Satanás? ¿No lo viste? Pero vemos que Jesús no usó nada de eso, no usó este testimonio, sino que dijo: escrito está, y citó la Biblia: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y luego vemos las otras tentaciones. Dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fijaros, segunda tentación, ¿qué dice Jesús? ¿Le lleva al testimonio que pasó en el bautizo? No. Vuelvo a responder: escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con lo cual vemos a Jesús que está citando la palabra escrita. No está haciendo uso del testimonio totalmente verídico que percibieron sus sentidos. Ni aun siendo verídico hace referencia a aquello, sino que hace referencia a la Biblia, que es donde hay la seguridad absoluta. Eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros cuando tengamos una experiencia sensorial, compararla fríamente con la Biblia y ver si es así o no es así, si se corresponde con lo escrito o no, si se corresponde es correcto, si no, no. Porque fijaros, aquí Satanás va un poco más fino. Dice: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Satanás ve, bueno, me está citando la Biblia, pues yo le voy a citar también. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí vemos, Satanás ha citado la Escritura, pero la ha citado torciéndola. La ha aplicado mal para hacer errar a Jesús. ¿Y qué dice Jesús de nuevo? Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, o escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Aquí vemos, primero, Jesús no hace uso del testimonio de sus sentidos, sino que cita la palabra, y cuando Satanás viene con un escrito está torcido, porque era para engañarle, Jesús le cita otro escrito está, y le viene a decir:
escrito está aquello, pero también está escrito no tentarás al Señor tu Dios, con lo cual yo no puedo lanzarme por mí mismo, por orgullo y pretender que Dios me ayude, porque está escrito no tentarás al Señor tu Dios. Con lo cual aquí vemos también otro ejemplo para nosotros. Cuando vienen tantos escritos está teóricamente que nos quieren desviar, tenemos que conocer la palabra de primera mano, la Biblia de primera mano y ver si esto es así o no. Porque a veces se puede citar la Biblia para muchas cosas, pero no es verdad. Estamos torciendo los textos, estamos torciendo los significados, estamos citando algo parcial y no total, algo que se contradice con otra cosa de la Biblia, y de esta forma también vamos a engaño. Con lo cual, mucho cuidado con eso, porque ahí también está Satanás queriéndonos engañar. La Biblia es muy clara y nos da ayuda para todo, nos da testimonio para todo. Y fijaros ahora vamos a leer de la historia de la redención, página 33 en adelante, lo que pasó en el Edén con Eva, porque ahí es una aparición magistral del espiritismo. Ahí fue la primera vez que legó y tenemos que aprender las lecciones que se sacan de aquel evento, de aquella situación. Fijaros, dice: Eva, en un primer momento, sin darse cuenta, se separó de su esposo absorbida por sus ocupaciones. Cuando se percató del hecho, tuvo la sensación de que estaba en peligro, pero nuevamente se sintió segura, aunque no estuviera cerca de su esposo. Con lo cual aquí vemos, tiene una sensación, pero inmediatamente otra sensación viene a ella y se siente segura. Primero duda y luego se siente segura. Está basándose en lo que siente. Creía tener sabiduría y fortaleza para reconocer el mal y enfrentarlo. Los ángeles le habían advertido que no lo hiciera. Eva se encontró contemplando el fruto del árbol prohibido con una mezcla de curiosidad y admiración. Aquí vemos otra vez los sentidos, mezcla de curiosidad y admiración cuando los ángeles ya habían advertido que no se separara de su esposo, que no podía tener en ella misma sabiduría y fortaleza para reconocer el mal y enfrentarlo, pero ella desobedeció esto y ya estaba cautivándose por sus sentidos, por sus experiencias sensoriales. Se encontraba delante del fruto del árbol prohibido, mirándolo con admiración y curiosidad. Ahí ya no estaba en equilibrio, porque fijaros que vio que el árbol era agradable y razonaba consigo misma acerca de por qué Dios habría prohibido tan decididamente que comieran de su fruto o lo tocaran. Lo que no lo tocaran no lo dijo Dios, lo dice él. Aquí ya está añadiendo a la palabra. Y fijaros, estaba razonando según lo que él percibía, vio que es agradable, estaba curioseando delante del árbol, mirándolo con curiosidad, con admiración, y eso ya le estaba pervirtiendo la mente, eso ya estaba haciendo que perdiera el equilibrio y que se apartara de las claras palabras que el Señor le había dado. Y eso que lleva razonamientos propios, decir, pero qué raro, ¿no? ¿Por qué el Señor nos prohíbe comer de forma tan decidida y clara cuando es súper agradable este árbol? Aquí ya estaba empezando el camino que le llevaría a cometer pecado. Y en ese momento que dice, esa era la oportunidad de Satanás, y la misma oportunidad tiene cuando nosotros estamos así, dependiendo de nuestros sentidos o lo que percibimos sin compararlo con el escrito está. ¿Y qué pasó? Pues eso, se dirigió a ella como si fuese capaz de adivinar sus pensamientos. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Así, con palabras suaves y agradables y con voz melodiosa, se dirigió a la maravillada Eva, que se sintió sorprendida al verificar que la serpiente hablaba. Fijaros, él, Satanás, vio las reacciones de Eva, con lo cual pensó, mira, ya la tengo, está dudando. Y fue con palabras como suaves, agradables. No se presentó como él era, como le habían dicho los ángeles que era. No se presentó disfrazado. Y con palabras no arduas o órdenes o de forma dictatorial, sino palabras suaves, agradables, voz melodiosa. No pasa eso mismo hoy en día, es que esta voz, es que predica de esta manera, es que yo oigo esta música, oigo eso y me siento bien. Bueno, Satanás viene con palabras suaves y agradables y con voz melodiosa. No viene mostrándose tal como es, con lo cual cuidado, ¿se corresponde con lo escrito o no? Y luego, ¿qué más? La serpiente primero, qué raro, la serpiente habla, pero bueno, no se percató más allá. Habla, es extraño, pero bueno, sigo intercambiando opiniones con ella, ¿no? Sigo escuchándola. Y esta alabó la belleza y el extraordinario encanto de Eva, lo que no le resultó desagradable. Aquí encima ya entró el tema de alabar a la propia persona y ella, como ya estaba cediendo, ya había cedido a la tentación externa que le había legado, ya no le resultaba desagradable, ya no le resultaba tan extraño, sino que se sintió más lanzada a seguir con ese camino que había empezado de hablar con la serpiente.
Pero estaba sorprendida, dice, porque sabía que Dios no había conferido a la serpiente la facultad de hablar. Ella aún le venía el pensamiento, no, pero qué raro, la serpiente no habla, Dios no le dio la potestad. Y vio claramente que ésta hablaba, con lo cual ahí vemos, por un lado, aún le venían pensamientos de que es extraño, que era una situación extraña, porque las serpientes no hablan, pero aún siguió, en vez de cortar ahí y irse, siguió escuchando a la serpiente e incluso, como veremos ahora, razonando con ella y teniendo una conversación con ella. Todo estaba preparado para que el pecado fuera consumado. Y como veis, todo proviene de hacer caso a los sentidos y no hacer caso a lo escrito. Rechazar lo escrito, dejarlo de lado y hacer caso a los sentidos. Cuando pasa eso, Satanás tiene la oportunidad y nos hace caer. Fijaros, dice, la curiosidad de Eva se había despertado. En vez de huir de ese lugar, se quedó allí para escuchar hablar a la serpiente. En vez de hacer lo correcto, que es decir, eso no me lo ha dicho Dios, con lo cual me voy, siguió escuchando y cada vez estaba más dentro de lo que Satanás quería. Cada vez avanzaba más hacia la consumación del pecado. Dice, no cruzó por su mente la posibilidad de que el enemigo caído utilizara a ésta como un medium. Era Satanás quien hablaba, no la serpiente. Eva estaba encantada, halagada, infatuada, tenía un éxtasis sensorial. Ahí estaba cada vez más atrapada en las redes del diablo. Si se hubiera encontrado con un personaje imponente, que hubiera tenido la forma de los ángeles y se les pareciera, se habría puesto en guardia. Y aquí entra algo que me parece muy importante de comentar. Hoy en día a los niños y a los no tan niños, también a los adultos, se nos ha puesto en la mente una imagen de Jesús a causa de los retablos, de las estatuas, de los crucifijos, como he dicho, retratos, imágenes, y tenemos una imagen de Jesús todos en la mente, seamos creyentes, no seamos creyentes, seamos de una religión o de otra. Casi todo el mundo tiene una imagen clara de cómo teóricamente era Jesús. Bueno, está escrito que primero habrá una venida falsa de Satanás haciendo pasar por Jesús. ¿Cómo creéis que él aparecerá? ¿Aparecerá mostrándose como un diablo y vengo aquí y tal? No. Aparecerá mostrándose como el Jesús que nosotros tenemos en la mente. Con lo cual, ¿qué pasará ahí? Caeremos en el engaño si no estamos cimentados en la palabra de Dios. También en muchas representaciones y retablos se muestra al diablo como un ser horrible, con cuernos de color rojo, con cola. Y bueno, eso es el diablo. Pero si se presenta como ángel de luz, que también le dice la Biblia que se presenta, entonces ya no lo veremos como diablo, lo veremos como un personaje del más allá o un personaje muy superior a nosotros. Ya no veremos aquel ser desastroso que se nos presenta también en retablos, en figuras, en dibujos. Pero Satanás nunca toma su forma, toma la forma que más le parece para podernos engañar. Y si antes nos predetermina en la mente una forma y se aparece diferente, pues ya nos relajamos y no nos ponemos en guardia, pensamos que no puede ser el diablo. ¿Veis cómo actúa Satanás desde toda la historia, desde literalmente el inicio en el Edén y durante toda la historia? Con lo cual, mucho cuidado con lo que vemos y escuchamos y sobre todo con esas representaciones religiosas del diablo y de Jesús, etcétera, porque se nos está predeterminando en la mente cómo han de ser y cuando se presentan diferentes, pues ya no los reconocemos y caemos en el engaño. Con lo cual, cuidado. Sigue diciendo, pero esa voz extraña debería haberle conducido al lado de su esposo para preguntarle por qué otro ser podía dirigirse a ella tan libremente. En cambio, se puso a discutir con la serpiente. Ahí empezó a entablar conversación. Craso error. Le respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. La serpiente contestó, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí Eva ya estaba hablando con la serpiente, que era el medium que había usado Satanás para engañarla. Y aquí nos dice la primera frase espiritista que se ha ido repitiendo a lo largo de toda la historia de distintas maneras, con diferentes decorados, diferentes actores, pero es todo parte de esa mentira. No moriréis, sino que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. El no moriréis está en toda religión. En el cristianismo popular no, cuando morimos vamos al cielo directo, con lo cual es una maravilla. En la nueva era está la reencarnación, que dice tienes que morir, luego irás perfeccionándote hasta llegar al sumum. La Biblia dice que tenemos que ser perfectos en carácter en esta vida y eso determinará si somos aptos para el cielo o no. ¿Veis a dónde eleva la mentira del no moriréis? Pues de ahí viene, del Edén, y se ha ido
transmitiendo a lo largo de toda la historia para engañarnos a todos. A ella le dijo eso concreto y mirad cómo sigue. Satanás quería introducir la idea de que al comer del árbol prohibido recibirían una nueva clase de conocimiento más noble que el que habían alcanzado hasta entonces. Esa ha sido su especial tarea con gran éxito desde su caída, inducir a los hombres a espiar los secretos del Todopoderoso y a no quedarse satisfechos con lo que Dios ha revelado. Eso es típico también. La Biblia dice muchas cosas, pero el hombre que quiere rechaza lo escrito, muchas veces lo tuerce y quiere indagar en los secretos del Todopoderoso, en lo que no está escrito e incluso en lo que el Señor dice que eso no lo podemos saber. Pues ahí estamos todos, queriendo los secretos y descuidando la preparación necesaria y no obedecemos lo que sí que está plenamente revelado, incluso lo torcemos. Así es nuestra naturaleza, sin el poder de Dios, siempre tendiendo a la desobediencia. Porque fijaros que dice más, y a no obedecer cuidadosamente lo que Él ha ordenado. Pretende inducirlos además a desobedecer los mandamientos de Dios para hacerles creer que se está introduciendo en un maravilloso campo de conocimiento. Eso es pura suposición y un engaño miserable. Y así está la mayoría del mundo cristiano rechazando la ley de Dios. Pero mucho parte del mundo cristiano que sí que acepta que la ley está vigente y la guarda, desconoce el Evangelio eterno y convierte el obedecer la ley en algo legalista. Y mucha gente que cree que la ley se debe guardar, pues también está investigando secretos del Todopoderoso que no ha revelado ni quiere revelar, con lo cual también descuida la preparación. ¿Veis en qué engaño, como dice aquí, miserable y suposiciones, en un mundo de suposición estamos? Debemos volver a la Biblia y ceñirnos a lo escrito, contradiga o no lo que creemos, nos parezca aburrido o no, porque si nos basamos en lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos y lo que percibimos, entonces iremos de mal en peor. Fijaros, en el Conflicto de los Siglos, página 609 dice: y hablando ya de los tiempos finales, o sea, lo que estamos ahora, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. ¿Cómo estar ceñidos en la base de las Escrituras para no caer en engaños? Y aparte haber recibido el amor de la verdad en nuestros corazones, el amor del Señor en nuestros corazones, haber comprendido el Evangelio en su pureza, en su genuidad. Dice, serán protegidos de los poderosos engaños. Los otros, no, para nada. Merced al testimonio bíblico descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Merced a que al testimonio bíblico se descubre al engañador, no merced a lo que yo me parezca o a lo que yo siento en cada momento. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. Unos resistirán la tentación con el poder del Señor y otros caerán y caerán porque no aceptan ni reconocen la solución que da el Evangelio para dejar de pecar. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Estamos centrados, firmes en la palabra divina para no ceder a lo que sucede, a lo que perciben nuestros sentidos, para no tener una opinión u otra según lo que percibimos? ¿Estamos centrados en la palabra? Desde luego en 2020 la aparición de la pandemia hizo que muchos que parecían firmes en la palabra hayan cambiado ya interpretaciones proféticas o hayan cambiado muchas cosas en sentido a peor, muchos otros en sentido a mejor, ¿no? Porque han reaccionado, pero otros a peor, diciendo, bueno, sí, está escrito eso, pero puede ser otra cosa y no tiene por qué ser mentira lo que está escrito, sino que se puede conjugar todo. Cuidado, o estamos firmes en la palabra profética más segura o cederemos al testimonio de nuestros sentidos, lo que vemos, lo que oímos, según si estamos estresados o no, según cómo nos apriete el diablo o no. ¿Veis lo importante que es estar firmes aunque te quedes solo defendiendo la verdad? ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Si ello les resulta posible, Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Dispondrá las cosas de modo que el camino les esté obstruido. Los aturdirá con bienes terrenales. Les hará llevar una carga pesada y abrumadora para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que el día de la prueba los sorprenda como ladrón. Eso es otra, nos aturdirá con todas las crisis que hay en la tierra a nivel personal, nos aturdirá, nos hará centrar nuestro foco en las cosas terrenales y en las tribulaciones que padecemos. Pero ¿eso qué es? Una estrategia para desviarnos del estudio de la verdad y de estar firmes en la palabra divina. Luego llega el día de la prueba y no estamos preparados. ¿Cuántos podemos estar así?
pues toca reaccionar y toca ceñirse a la verdad y sobre todo creer al Señor y tener fe en su palabra. Fe real, fe cuando estamos bien y cuando no estamos bien. Eso es lo importante, fe en tribulación y fe cuando hay tiempo de paz. Porque para terminar, mirad, Mateo 7, 21 al 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta solo con decir sí, Señor, Señor, Señor. No, el que hace la voluntad de mi Padre, el que acepta el Evangelio eterno, el que acepta la justicia de Cristo y luego da frutos en consonancia con eso. Ese es el que heredará el reino de los cielos. Porque quien acepta la justicia de Cristo como consecuencia que tiene obedecer la ley de Dios de corazón, no de forma legalista. Luego dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Aquí vemos gente que profetiza en su nombre, que echa fuera demonios, teóricamente, que hace muchos milagros, que hace cosas absolutamente tremendas que quizá ninguno de nosotros ha hecho aún. Vemos eso hoy en día, por supuesto, en el cristianismo, sobre todo evangelista, está lleno de eso. Pero, ¿y el profetizar en tu nombre? ¿Y si estamos profetizando algo incorrecto? Y lo hacemos en el nombre de Jehová perfectamente convencidos. Pues nos podemos encontrar que tengamos una experiencia muy sincera, una experiencia cristiana muy sincera, pero que en realidad estemos engañados. Que no tengan nada que ver con lo que el Señor quiere que hagamos de nosotros. Pues a todos estos, ¿qué dirá? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Os imagináis qué absolutamente tremendo es eso? ¿Os imagináis estar profetizando en el nombre de Jehová y que llegue el día y te digas que no te conozco, no has profetizado en mi nombre? Pretender echar fuera demonios, hacer incluso milagros y hacerlo en el nombre de Satanás, porque si Jehová no nos conoce, ¿en nombre de quién lo hacemos? En el nombre de Satanás solo hay dos bandos. ¿Veis la importancia de estar firmes en la palabra de Dios, contradiga o no lo que creamos, y aceptar la verdad? Porque sea por un caso o por otro, sea por hacer mucho caso a nuestros sentidos o por ir por demasiado libre y querer hacer las cosas según nosotros y no según el Señor, Satanás nos va a engañar y no vamos a superar la prueba final. Y cuando llegue el momento que Dios nos desengañe, ahí sí que va a haber un gran lloro. ¿Por qué no aceptamos hoy la reprensión? ¿Por qué no cambiemos hoy? ¿Por qué no nos hacemos firmes en la palabra hoy? Hoy es el momento, hoy es el día de cambiar, hoy es el día de estar ceñidos en la palabra y aceptar. El éxito está, pase lo que pase, digan lo que nos digan, caigan 7000 a nuestra derecha y a nuestra izquierda, nosotros debemos estar centrados siempre en el escrito está. Por mucho que algunas situaciones hagan pensar, pero qué raro, ¿no? Esto seguro que está mal, debemos creer lo que estamos viendo, lo que estamos percibiendo, lo que estamos oyendo. No, Señor, es una estrategia de Satanás. Lo que dice la segura palabra profética es lo correcto, nos lo parezca bien o nos parezca mal. Eso es lo correcto y debemos aprender a creer al Señor y a no hacer como Eva y muchos tantos que empiezan a hablar con la tentación y empiezan a dejar de lado lo escrito y a empezar a razonar pensamientos propios y empezar a ver, oye, pero yo lo que veo y lo oigo quizá es mejor, quizá no es así lo que Dios ha dicho. Pues tenemos que tener en cuenta que si el Señor dice algo es porque es así, porque Él no miente. Nosotros sí, nosotros decimos A y mañana B y luego ni nos acordamos ni de A ni de B. Pero el Señor cuando dice A es porque es A y será A siempre. Él no puede equivocarse y Él no dice nada a medias correcto y a medias incorrecto. Con lo cual, bueno, tengámoslo claro y ya vemos la solución al espiritismo, cómo vencer al espiritismo en cualquiera de sus formas. Con el escrito está, con la palabra de Dios. Solo esto es el método seguro. Hasta pronto. Que Dios os bendiga.